Rodrigo Borja Ceballos, político y abogado quiteño, nacido el 19 de junio de 1935, hijo del señor Luis Felipe Borja del Alcázar y de la señora Aurelia Ceballos. Sus estudios primarios y secundarios los realizó en el pensionado Borja y el Colegio Americano de Quito. En la Universidad Central del Ecuador siguió la carrera de Ciencias Políticas y Sociales, donde obtuvo la licenciatura en 1958 y 2 años más tarde el doctorado en Jurisprudencia. Cuando aún era estudiante, fue presidente de la Asociación de Derecho Escolar de la Universidad Central del Ecuador. En 1968, junto a un grupo de amigos, crea el partido Izquierda Democrática. Fue candidato presidencial de forma consecutiva en las elecciones presidenciales de Ecuador de 1979 por la Izquierda Democrática, no llegando a segunda vuelta, por lo que presentó su candidatura a diputado obteniendo un escaño. Perdió las elecciones de 1984 frente al ingeniero León Febrés Cordero por una mínima diferencia, pero en los comicios de 1988 se impuso al abogado Abdalá Bucaram Ortiz. Su gobierno contó con el apoyo de 30 de los 71 diputados que formaban el Congreso. En el plano político internacional mantuvo conversaciones bilaterales por la delimitación de fronteras con Perú. Una década después, regresó a la primera línea para presentar de nuevo su candidatura presidencial. Solo pudo ser cuarto. Ha recibido un sinnúmero de condecoraciones. Es autor de varias obras como el Tratado de Derecho Político y Constitucional. Y su libro más importante es la Enciclopedia de la Política. Su vida transcurre entre el teclado y sus libros. Y nos recibe para saber qué pasó con Rodrigo Borja Ceballos. Buenas noches, doctor. Muchas gracias por recibirnos. Buenas noches. ¿Está retirado de la vida política? Absolutamente retirado, irreversiblemente desde hace 16 años. No piensa volver. No. ¿Su tiempo lo dedica a su enciclopedia de la política? Fundamentalmente a eso y también a dar conferencias en el exterior. ¿Cuánto tiempo dedica a su enciclopedia? Bueno, durante 25 años dediqué 2 y 14 horas diarias. Y actualmente entre 9 y 12 horas diarias. ¿Eso es realmente un día normal del doctor Rodrigo Borja? ¿Sentarse en la computadora y sí, ampliar su enciclopedia? Sí, porque yo termino el trabajo exactamente a las 12 en punto de la noche. Y ahí voy a dormir. ¿Cómo es Rodrigo Borja de abuelo? Pues yo supongo que muy cariñoso, pues mis nietos me visitan con frecuencia, yo también les visito. Estamos siempre juntos. El fin de semana, esta es una casa de los nietos, aquí vienen todos los nietos, es el lugar de reunión de los fines de semana. Qué bien. Tenemos 11 nietos. 11 nietos. Sí. ¿Y uno de ellos automovilista? Uno de ellos es automovilista, sí. Salió genéticamente automovilista. Queriendo ya entrar en la Fórmula 1. Claro, se fue a vivir solo en Europa a los 14 años. Y entonces porque fue campeón mundial de go-karts. Entonces le llamaron las escuderías europeas, le invitaron, se lo llevaron y entonces ha ido subiendo de categoría y hoy justamente va a correr el próximo sábado. Correrá, me parece que es en Italia, en la Fórmula 3. Irá bajando hacia la Fórmula 1. Para mantenerse bien, como lo vemos, usted juega tenis 3 veces a la semana. Yo juego 3 veces a la semana tenis o voleibol, ecuavoli. Ecuavoli. Sí. ¿Y en qué posición juega en el ecuavoli? Atrás. Atrás. Pero yo diseñamos de diversa manera el campo de juego, porque yo cubro todo lo de atrás. Ya. O sea, el ponedor adelanta. Y yo cojo las bolas de la esquina del ponedor y del alzador, toda la parte de atrás. ¿Vivió la política desde niño con su padre? Sí, yo creo que sí. Yo siempre estuve interesado en la vida política. Una de mis tías me dice que cuando yo era niño, de muy pocos años,
decía que quiero ser presidente del Ecuador. Caramba. Pero yo siempre hice política, claro. Sí. Perdí la campaña electoral para la presidencia del colegio, de los estudiantes del colegio, pero en la universidad gané las elecciones para presidente de los estudiantes de la Facultad de Derecho. Claro. Entonces, desde el colegio y la universidad hice permanentemente política. Son 5 hermanos con usted. Somos 6 en total. 6 en total. Sí. ¿Conoció la pobreza, doctor? ¿La pobreza? Sí, claro, porque mi niñez era de una enorme pobreza. A veces incluso nos repartían a los hijos en casas de los tíos porque no había almuerzo en mi casa. Fuimos muy pobres. Es decir, hubo 2 etapas. La primera etapa, yo vivía muy bien. De niño tenía la mejor bicicleta de los estudiantes del colegio, me acuerdo. Era la primera bicicleta con cambios. Entonces yo me iba al colegio en bicicleta, yo vivía en el centro de Quito. Y me iba al colegio en la Floresta en bicicleta, no en bus. Bueno, después mi padre cayó en la pobreza porque hizo un mal negocio. Él era agricultor y ganadero. Y entonces vendió el rejo, vendió el conjunto de vacas para comprar caballos de carreras. Se compró 12 caballos de carreras en el exterior, los trajo a Quito y eso le causó la quiebra económica porque los caballos de carreras son carísimos de mantener por la alimentación, por los cuidados de la salud, etcétera, etcétera. Y entonces en el hipódromo de Quito, que se había fundado poco tiempo antes, mi padre llegó a la quiebra y claro, toda la familia estaba en esas condiciones. Usted fue herido por una bala en un duelo. Sí, en la clavícula. La clavícula. Aquí. Tengo la clavícula muy grande, por eso sí, porque en un duelo mi padrino era Pedro José Arteta. Yeah. Y entonces el que se batía con duelo conmigo no dio 15 pasos, porque el duelo se pone uno de espaldas, se dan 15 pasos y se da la vuelta y se dispara. Bueno, él dio 14 pasos y cuando yo me estaba dando la vuelta recibí el tiro en la clavícula. Entonces solté la pistola y me brotaba sangre. Y entonces yo creí que el tiro era en el pulmón, me acuerdo. Y a Pedro Arteta, a quien le llamábamos los amigos Pedriles, Pedriles, llévame a la clínica, estoy de muerte, es en el pulmón el tiro. Entonces iba botando sangre, llegué a la clínica y el doctor que me atendía, le veo que se sonríe. Y le digo, doctor, ¿por qué se sonríe? ¿Qué pasa? Dice, porque el tiro no está en el pulmón como usted cree, joven, sino que se le ha quedado en la clavícula. Y le voy a sacar, entonces me sacó como una especie de tenaza para sacar dientes. Me sacó el tiro, felizmente era una bala 22 pequeña, de la clavícula. Qué bien. Y ahí me volví a la vida. Yo de puro nervioso creí que estaba con el tiro en el pulmón. ¿Y por qué fue el duelo? Era un asunto de faldas. Hablando de faldas mismamente, transitaba en la calle, específicamente en la calle Robles. ¿Solo con una mirada a doña Carmen Calisto le flechó? Sí, pues cómo no. Me iba un amigo mío llamado Patricio Vaca. Me llevaba en su carrito al aeropuerto, porque yo iba a seguir en Costa Rica un posgrado en ciencias políticas, que duraba como 8 meses. Y cuando íbamos hacia el aeropuerto, veo cruzar en Amazonas una hermosa mujer, vestida de gris, me acuerdo. Me quedo loco por esa chica y le digo a mi amigo, date la vuelta a la manzana, vas a perder avión, no importa, date la vuelta. Y cuando me di la vuelta,
esta chica entraba en la calle Robles 653 y me fui al aeropuerto. Entonces le escribí a Pedro Xarteta, mi gran amigo, desde allá, y le dije, averíguame quién es una chica preciosa que vive, una muchacha preciosa que vive en la Robles 653 y Amazonas. Entonces, después de unos 2 meses recibo carta de Pedriles, se llama Carmen Calisto. Entonces, cuando regresé a los 8 meses de mi curso, me sentaba ahí en la esquina que había la fuente de soda, una fuente de soda, y esperando que saliera la chica. Y cuando salía yo me acercaba, pero me costó enorme trabajo y tiempo conquistarla. Actualmente es mi mujer y ambos somos padres de 4 hijos y de 11 nietos. 4 hijos, 11 nietos. Sí. ¿Su amistad con Fidel Castro? Nació por esta oferta que hicimos en la Universidad Central para formar una columna que fuera a luchar a la Sierra Maestra, ayudar a la lucha revolucionaria contra el tirano Batista, el corrupto tirano y sanguinario tirano Batista, a quien, claro, la juventud del planeta odiaba. Entonces, allí nació mi amistad con el comandante Fidel Castro, sí. Él, claro, él siempre me decía, me dijo una vez, me acuerdo, me toma al hombro y me dice, oye chico, tú que eres un joven progresista, ¿por qué no eres marxista? Entonces yo le digo, no le llamaba todavía Fidel, sino comandante. Comandante, yo sería marxista si la sociedad humana estuviera compuesta de ángeles, altruistas, generosos, desprendidos de lo material. Para una sociedad así, el marxismo sería una gran ideología política, pero no lo es para una sociedad de seres humanos con todos sus defectos y su amor al dinero y a los bienes materiales. Le diría, fíjese cómo está la Unión Soviética, que todavía existía. Mire la corrupción que existe en las altas esferas. No sirve el marxismo, sino para una sociedad de ángeles. Y siempre que me encontraba Fidel me decía, oye chico, me dejaste pensando con esto de la sociedad de ángeles. Me dijo 40 veces, me acuerdo. Sí. ¿Cómo fue su oposición al gobierno de Velasco Ibarra? Claro, era una oposición beligerante porque yo era líder universitario y entonces organizaba las movilizaciones estudiantiles a la Plaza de la Independencia, a la Plaza Grande, contra el gobierno del doctor Velasco. Y claro, con frecuencia eso terminaba con mi prisión. ¿Pasó en prisión? Muchas veces, claro, muchísimas veces, claro. ¿La masa le provoca al orador? Yo creo que sí. La primera vez que yo di un discurso ante una masa fue en la Plaza de San Francisco, en Quito, cuando fundamos Izquierda Democrática como partido. Entonces invitamos a la celebración en la Plaza de San Francisco, que quedó pequeña. Entonces me tocaba hablar porque yo había organizado, pues era el jefe del equipo que organizó y formó Izquierda Democrática en la geografía ecuatoriana. Y me embriagué al ver la masa, se me iban lágrimas de emoción. Y di un discurso, fantástico me pareció mi discurso. Y al otro día nos íbamos, me parece que a Tulcán. Entonces iba yo manejando el carro y un compañero me dice, Rodrigo, ¿quieres escuchar tu discurso de ayer en San Francisco? Pero claro, digo yo. Y pone el cassette en la radio de mi auto y empiezo a oír mi discurso. Y fue la demagogia y la locura más grande que he dicho en mi vida. Tuve vergüenza del discurso que había dado la víspera, embriagado por la multitud. Llega a la embriaguez. Entonces se requiere tiempo, poco a poco, para no ir embriagándose con las multitudes.
porque es impactante, ¿no? Hay una multitud. Tuvimos que irnos después ya a San Blas, porque la Plaza San Francisco era pequeña para nuestras movilizaciones, entonces nos íbamos a San Blas. Ahí se reunían 200 y más de personas, 200.000, casi 300.000 personas en San Blas. Entonces ver ese mar de gente es impactante, ¿no? Y hay momentos en que yo decía, les pido un poco de silencio, unos instantes de silencio, por favor, que quiero decirles algo. Y venía el silencio de la multitud. Y era emocionante sentir eso, ¿no? Y entonces yo, en voz no muy alta, les contaba algo que quería decirles. Y claro, después ya empezaban los gritos y la movilización de la gente, ¿no? En 1968 se conforma la agrupación política denominada Izquierda Democrática, junto a Manuel Córdoba, Edmundo Vera, Andrés Vallejo, Alejandro Flores y otros compañeros. Yo decidí formar un nuevo partido político de ideología socialista democrática y le pusimos el nombre de Izquierda Democrática. Y entonces convoqué a varios amigos para comunicarles esta iniciativa. Entre eso estaba Alejandro Flores y los que usted menciona y varios más. Y les gustó la idea. Empezamos a trabajar primero en los barrios populares de Quito. Me acuerdo que fuimos a Chimbacalle y entonces convocábamos a los dirigentes barriales para proponerles esta idea. Les fascinó la idea y entonces empezamos a hacer primero en los barrios populares de Quito y fue creciendo y creciendo y creciendo. Ahí vinieron los viajes que le conté antes. Bajábamos por todo el país para dar la mano a la gente. La televisión estaba naciendo, no había televisión. Entonces los barrios populares de todas las ciudades solo conocían la voz de los candidatos y de los dirigentes políticos a través de la radio. Entonces ir a dar la mano en persona, eso era muy gratificante. Y eso es lo que hicimos. Yo hice por 12 años y estuve ausente de mi hogar y ya le dije, 12 años todos los fines de semana, porque estaba en estas tareas. Entonces fue un partido hecho abajo, como decíamos demagógicamente, hecha con barro ecuatoriano. El eslogan Justicia Social con Libertad, ¿lo creó en sus recorridos por el país? Yo no recuerdo dónde se inició ese eslogan, ¿no? Pero es que la idea era dar libertad, conquistar la libertad para el pueblo ecuatoriano, pero sin renunciar a la justicia social y a la equidad económica. Juntar estos tres valores en una operación política. Entonces, por eso pusimos como lema justicia social, no en lugar de la libertad, no en vez de la libertad, sino justicia social con libertad. ¿Fue dura la oposición suya ante el presidente Jaime Roldós y el CFP? No. Nosotros teníamos amistad con Jaime Roldós. Y entonces teníamos, eso le dijimos personalmente un día que hablamos con él, ya después de que ganó las elecciones. Nosotros criticaremos los errores de tu gobierno y aplaudiremos los aciertos. Porque Jaime Roldós quiso que nosotros colaboremos en los ministerios de su gobierno. Y se discutió en el partido, porque todo se discutía en Izquierda Democrática, y por pocos votos ganó la posición de no aceptar la colaboración con Jaime Roldós. Porque Jaime Roldós era uno de los pocos políticos caballeros que yo he conocido.
En 1983 se candidatiza a la presidencia de la República. Pierde por estrecho margen contra León Febres Cordero. ¿Sufrió injustos ataques por parte de ese gobierno? Sí, claro, muy injustos ataques, sí, sí. Además, eran muy limitadas nuestras posibilidades de acceder a los medios de comunicación. Fue muy dura, porque nosotros seguíamos aumentando el tamaño del partido. Claro. Y claro, combatiendo a Febres Cordero desde la oposición. En el 88 asume la presidencia de la República. ¿Fue un ambiente conmocionado? En el 88, bueno, sí, porque yo tenía dos grandes enemigos de jefes de la oposición, en el Febres Corderismo y en el bucaranismo. Y entonces yo recuerdo que el ingeniero Febres Cordero inauguró un espacio de oposición en la televisión, donde él se presentaba para lanzar acusaciones y ataques a mi gobierno. Eso me obligó a mí a enviar a jóvenes muy inteligentes y bien preparados para que inmediatamente que terminaba el espacio de 15 minutos del ingeniero Febres Cordero, ellos entraran con un espacio de 15 minutos en respuesta. Entonces ya Febres Cordero no siguió con su programa, canceló el programa porque salía mal parado, porque enseguida venían los jóvenes y les destrozaban a él, a su gobierno y a lo que había dicho contra el mío. En su gobierno también usted no pidió oportunidad para vestirse de militar, submarinista, piloto, comando, paracaidista y hasta manejar un tanque de guerra. Bueno, lo del tanque de guerra era una afición, porque le conté, yo era tractorista cuando tenía 12 años. Y el sistema de manejo de tanque de guerra es exactamente al del tractor de orujas, solo que el tanque es mucho más rápido. Claro. La primera vez que yo estuve manejando un tanque de guerra en el jardín de obstáculos de Riobamba, pasé todos los obstáculos y fallé uno solo. Y los militares me decían, los oficiales me decían, no creían que era la primera vez que yo manejaba un tanque, porque se ha pasado todos los obstáculos. Un obstáculo, por ejemplo, es pasar por encima de un tronco de árbol caído. Entonces se pasa el tanque, parece dar la vuelta hacia atrás y hay que equilibrarle y bajar al rodado. Todo eso, pero era por mi experiencia al tractorista. Claro. Entonces ellos, y me encantaba a mí manejar el tanque de guerra. Pero además yo siempre fui piloto de avioneta. En las campañas yo alquilaba avionetas para las campañas electorales, pero era a condición de que yo pilotaba la avioneta. Propuso al Perú en la Asamblea General de las Naciones Unidas del arbitraje del Papa en el problema limítrofe con el Perú y nunca se llegó a nada. Sí, bueno, esa fue una propuesta en mi primera intervención en las Naciones Unidas como presidente. Hasta ese momento lo que hacían los presidentes ecuatorianos era ir a llorar en las Naciones Unidas por la agresión peruana y el protocolo de Río. Entonces yo cambié completamente esa política y fui a proponer un arreglo de paz al gobierno peruano. Y entonces concretamente propuse el arbitraje del Papa Juan Pablo II para que resuelva nuestro conflicto de 50 años. Y claro, eso le cayó un golpe tremendo contra el gobierno peruano, ante un pueblo profundamente católico. Él no podía recusar al Papa, rechazar al Papa. Claro. Entonces vio obligado a aceptar el arbitraje. Y claro, en el Ecuador todos estaban satisfechos con felices con esa medida. Claro. El Papa aceptó el arbitraje.
y todo marchaba muy bien. Pero esto, claro, ya fue la aceptación del Papa vino ya al final de mi gobierno. Me parece que fue en enero del 92, cuando nos faltaban 6 meses de gestión, entonces ya no alcanzábamos a seguir. Es decir, fuimos impulsando, pero ya el arreglo le tocó al siguiente gobierno. Y la mejor idea del siguiente gobierno fue agarrar la tesis del arbitraje, porque era de mi autoría, y meter en el canasto de basura. Y propusieron el arbitraje de los árbitros de los países garantes. De los garantes del protocolo de Río. Imagínese usted qué locura. Entonces, claro, perdimos 200.000 kilómetros de territorio con esa solución. Se obtuvo la paz, sí, pero con la pérdida de 200.000 kilómetros. En cambio, con el arbitraje del Papa las cosas hubieran sido completamente diferentes. Manifestó en una entrevista que el territorio ecuatoriano se lo compró en 55.000 nuevos soles al Perú. Eso es la base de Tiwinsa. La base de Tiwinsa. Sí. Yo tengo el contrato. Fue otra vergüenza internacional. Comprar Tiwinsa, callado. Nunca le dijeron al país que era comprada. Nosotros creíamos que era una donación del Perú en el acuerdo de paz. En el gobierno de Durán Ballén. Sí, fue comprado. Tiwinsa fue comprada con 55.000 nuevos soles peruanos en un contrato en una escritura pública ante una notaria de Perú. Esa es la historia vergonzosa de Tiwinsa, pero guardan en secreto. ¿Cómo define esta etapa de su vida? Como una etapa de tranquilidad, de reincorporación familiar y de un fecundo trabajo en la escritura de mi enciclopedia de la política, que ha sobrepasado ya las 10.300 páginas. Debe ser el libro más grande escrito en el Ecuador por una sola persona. Yo no he tenido ni siquiera mecanógrafa, menos. Cuando presentó el presidente de Portugal, hizo el comentario de mi enciclopedia y la presentó en Madrid. Él dijo que yo conozca, esta es la única enciclopedia escrita por un solo autor. Porque normalmente las enciclopedias son escritas por 200, 300 investigadores. Esta es la única enciclopedia escrita por una sola persona. Eso dijo Mário Soares, presidente de Portugal, al presentarla en Madrid. Y claro, eso me tomó 25 años. Ya mi mujer creía que yo estaba loco, porque usted me invitaba a almorzar, y yo me excusaba y mi mujer decía, pero ¿por qué no le aceptas la invitación? Pierdo 4 horas de trabajo. Y entonces, claro, mi mujer creía que yo estaba ya listo para el manicomio. ¿Qué le faltó hacer, doctor? Hacer, bueno, me imagino que muchas cosas, ¿no? ¿Algo especial? Que, bueno, más horas familiares, seguramente. Fíjese lo duro que es estar ausente del hogar por 12 años todos los fines de semana. Entonces era cumpleaños de uno de mis hijitos, pequeño. Entonces el gran ausente en el festejo era el padre. Eso es muy doloroso. Muchas gracias, doctor. A usted por su tan inteligente y diagramada entrevista. Muy gentil de su parte.